México ha sido cuna de momentos deportivos que han dejado huella a lo largo de la historia. A través de las décadas, nuestros atletas han demostrado que con talento, corazón y una enorme dosis de coraje, se puede conquistar el mundo, ya sea en el ring, en la pista, en el campo o en cualquier escenario. A continuación te traemos una lista de 15 de esos momentos épicos que hicieron que el mundo volteara a ver a México, tan sorprendidos y admirados, que se quedaron con la boca cerrada. ¿Estás listo para revivir estas gestas inolvidables? Comenzamos. El Maratón de Nueva York de 1994 es recordado por muchos por tener el cierre más épico en la historia de los maratones, y todo gracias a los fondistas mexicanos Benjamín Paredes y Germán Silva, dos atletas que le dieron al mundo una lección de determinación con su debido toque de drama, en lo que fue una de las escenas más impactantes del mundo deportivo en los años 90. A pesar de la dureza del recorrido y el nivel de los competidores, Silva y Paredes lograron mantenerse en la pelea por los primeros lugares, pero lo que sucedió en los últimos kilómetros fue simplemente surreal. Una vez rebasado el kilómetro 40, Paredes y Silva quedaron solos en la punta. Se avecinaba un cierre espectacular, una lucha de titanes a 180 pasos por minuto. Pero entonces ocurrió lo inesperado. A 800 metros de la meta, Germán se desvió por seguir a un motociclista y Benjamín le sacó 13 segundos de ventaja, aproximadamente 60 metros. A continuación iba a gestarse el cierre más grandioso de la historia de los maratones. Con una entereza sobrehumana a 2.45 minutos por kilómetro, Germán le dio alcance a su compatriota a 60 metros del final, un sprint que dejó a todos los espectadores sin palabras. Además, animado por el aliento de la gente, ganó la carrera con apenas 2 segundos de ventaja, un final de película. Germán Silva fue premiado con $35,000, un Mercedes-Benz, y al año siguiente repitió como primer lugar. El Maratón de Nueva York de 1994 siempre será recordado por ese espectacular cierre que dejó a todos boquiabiertos y de paso puso a México en el centro de atención mundial en el mundo del maratón. 1981 no solo fue un año de grandes éxitos para los mexicanos en diferentes disciplinas, sino que fue el año en que Fernando Valenzuela hizo historia en las grandes ligas de béisbol. El joven lanzador mexicano, originario de Chihuahua, Sonora, llegó a los Dodgers de Los Ángeles como una de las grandes promesas del béisbol, pero lo que hizo en esa temporada fue mucho más que una simple promesa, fue un fenómeno. En un giro inesperado, Valenzuela se convirtió en la estrella del equipo durante la Serie Mundial del 81, reviviendo e impulsando a los Dodgers para ganar su anhelado quinto clásico de otoño, un título de película que los aficionados de Los Ángeles nunca olvidarán. Todo sucedió la noche del 23 de octubre del 81 en Los Ángeles. Los Dodgers perdían la serie por 2-0 ante los Yankees, quienes solo debían imponer sus condiciones como en los duelos anteriores para ganar su 22º trofeo del comisionado. El mítico entrenador Tommy Lasorda envió al novato mexicano para abrir el juego, sabiendo que no solo destacaría por su habilidad sobre la loma, sino por la manera en que lograba conectar con el público, especialmente con la comunidad latina en los Estados Unidos, un fenómeno mundialmente conocido como la Fernandomanía. No solo se convirtió en el primer mexicano en abrir un juego de serie mundial, sino que defendió a su equipo como un toro con 145 lanzamientos, sin relevos y dándose el lujo de ponchar a sus pitchers rivales. Al final solo permitió 4 carreras y cuando pegó su out número 27 de la noche, el Dodger Stadium estalló de felicidad. Valenzuela se llevó la victoria y no solo le dio esperanzas a su equipo para seguir con vida en el clásico de otoño, sino que se convirtió en una icónica leyenda de Los Ángeles Dodgers, quienes en los días posteriores ganaron el cuarto, quinto y sexto partido, adjudicándose su quinto título de ligas mayores. Concluida la temporada, el serpentinero mexicano fue elegido novato del año, recibió el premio a mejor lanzador de las grandes ligas más blanqueadas en una temporada y fue nominado a jugador más valioso de la Serie Mundial. Fernando el Toro Valenzuela pasó toda su vida como una leyenda viviente de los Dodgers, hasta que en 2024 se marchó de este mundo dejando un doble legado. Por un lado, siendo su descomunal calidad arriba del montículo la consecuencia de tantas alegrías para los aficionados al béisbol, y por otro su vínculo con la gente. Nunca nadie había causado tanto furor y popularidad en la historia de las grandes ligas.
El 17 de junio de 2018, un día que ha quedado grabado en los anales dorados del fútbol mexicano, la selección nacional sorprendía al planeta fútbol con una victoria histórica sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Para muchos mexicanos ese domingo por la mañana fue un sueño hecho realidad, pero para los más optimistas era un presagio de que el tricolor de Juan Carlos Osorio podía romper las barreras y alcanzar lo imposible. ¿Por qué? Porque era la primera vez que México vencía a Die Mannschaft en un partido mundialista. Sí, la primera vez. Un gol de Irving Lozano al minuto 35 tras una jugada perfectamente orquestada entre el mismo Chucky, Raúl Jiménez y Javier Hernández le dio a México una ventaja que mantuvo con uñas y dientes hasta el final del partido. Mientras tanto, la 4 veces campeona del mundo se veía perdida, sin respuestas ante la organización defensiva y la velocidad del contraataque mexicano. La presión era alta, pero el Tri se comportó a la altura. De hecho, en los minutos finales, algunos errores de los alemanes y la insistencia de México casi costaron más goles. El impacto de este triunfo fue enorme, no solo por el hecho de que Alemania es una de las selecciones más poderosas de la historia, sino porque la victoria rompió una maldición. Se decía que México nunca podría vencer a los alemanes en un mundial, pero esa tarde en Moscú la realidad fue otra. Los aztecas no solo derrotaron a una de las selecciones más temidas del mundo, sino que hicieron sentir a todo un país el poder del fútbol. Aquella victoria fue un golpe de confianza para los jugadores, para los aficionados y por supuesto para todo un país que, aunque siempre estuvo lleno de esperanza, jamás había visto algo tan grande. México no solo venció a Alemania, venció miedos, creencias limitantes y sobre todo dejó claro que no hay imposibles. El 17 de marzo de 1990 fue todo menos una noche cualquiera para el boxeo mexicano. En el Hotel Hilton de Las Vegas, dos colosos invictos se subían al cuadrilátero: Julio César Chávez, el guerrero sonorense incansable, y Meldrick Taylor, el relámpago estadounidense con manos de seda. Era una guerra anunciada por el trono de los superligeros, una batalla que se convertiría en una de las más dramáticas, polémicas e inolvidables en la historia del boxeo. Pelea del año por The Ring, que por cierto ya te contamos en nuestro compilado de las mejores peleas de la década de los 90. Video imperdible, encuéntralo en el enlace más abajo en la caja de descripción. Taylor dominó buena parte de la pelea. Su velocidad, su técnica y su volumen de golpes hicieron que muchos lo vieran con la victoria asegurada. Asalto tras asalto parecía que Chávez no podía alcanzarlo, pero el mexicano, fiel a su estilo, jamás dejó de presionar. Recibió castigos, sí, pero cada golpe que lanzaba iba con intención, con propósito. Su rostro mostraba la resistencia de un hombre acostumbrado al dolor y su mirada la determinación de alguien que no está dispuesto a perder. Llegó el 12º asalto, faltaban apenas unos segundos. Si Julio no hacía algo extraordinario, la derrota sería inevitable, y entonces ocurrió lo inimaginable. Con 17 segundos en el reloj, el César del boxeo conectó un derechazo demoledor a la quijada del campeón olímpico. Taylor cayó. Como pudo, se levantó aturdido, confundido. El referee Richard Steele, al verlo en ese estado, tomó una decisión polémica pero definitiva: detuvo la pelea. Julio César Chávez ganaba por nocaut técnico en el último suspiro del último episodio. Una victoria agónica. Sí, pero nadie le quita lo gloriosa. De no haber conectado ese último golpe, el mexicano hubiera perdido la pelea, el trono y el invicto. Sin embargo, lo hizo y esa noche lo cambió todo. Enmudeció al planeta. Se metió no solo a las célebres páginas legendarias del deporte mexicano, sino también a las del mundo. Aquel triunfo no fue solo una defensa más del título, fue la consagración, el momento que lo elevó como el mejor libra por libra mexicano en todos los tiempos. Y lo colocó entre los más grandes que ha dado el boxeo mundial. El 17 de marzo de 1990 vivirá por siempre como la noche en la que Julio César alcanzó la gloria y tocó la eternidad con los puños. Para México, Sydney 2000 fueron los Juegos Olímpicos que marcaron y remarcaron a generaciones de niñas y jovencitas a lo largo y ancho del país, gracias a una paisana que brillaba con luz propia del otro lado del mundo. El 18 de septiembre, Soraya Jiménez se convertía en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, un hito con el que rompía, además del récord olímpico, muchas barreras sociales de nuestro México lindo y querido. Nacida el 5 de agosto del 77 en Naucalpan,
Zapopan, Estado de México, Soraya fue una niña inquieta, apasionada por el deporte. Desde muy joven practicó natación, básquetbol, bádminton y hasta tenis, pero fue en la halterofilia, un deporte dominado casi exclusivamente por hombres en ese entonces, donde encontró su verdadera fuerza, tanto literal como figuradamente. Soraya no solo cargaba pesas, cargaba también con los estigmas y prejuicios que muchas mujeres se enfrentaban al entrar a terrenos tradicionalmente masculinos, y los venció todos. La escena en Sydney 2000 fue épica, competía en la categoría de los 58 kilogramos. El ambiente era tenso, frente a atletas de potencia como China y Rusia, Soraya parecía la underdog, o el rival más débil, que es lo mismo, pero con cada levantamiento demostró que estaba hecha para ese momento. Levantó un total de 222.5 kilogramos entre arranque y envión, y con ello aseguró su lugar en la historia. México escuchó su himno nacional sonar por primera vez en una premiación olímpica femenina. Las lágrimas de Soraya frente al podio no solo eran suyas, eran las de todas las mujeres mexicanas que alguna vez soñaron con llegar lejos, tanto en la vida como en el deporte. Después de su hazaña, Soraya se convirtió en un símbolo nacional. Su carisma, inteligencia y experiencia la llevaron a incursionar como comentarista en la televisión deportiva, un rol que desempeñó con la misma pasión con la que entrenaba. Sin embargo, su vida no fue fácil tras el oro. Problemas de salud y complicaciones pulmonares marcaron sus últimos años. Lamentablemente, el 28 de marzo de 2013, con apenas 35 años, Soraya se adelantaba en el camino debido a un infarto fulminante al miocardio, dejando un vacío inmenso en el deporte mexicano, sobre todo en el terreno de la halterofilia, en donde no se ha vuelto a ver un caso parecido. Hoy, su legado vive no solo en la historia olímpica, sino en cada niña que se atreva a soñar con ser campeona, porque Soraya Jiménez no solo alzó barras y pesas, alzó a todo un país con su valentía. Nadie olvida su primera vez, y mucho menos si esa primera vez fue tan épica como la de Sergio Checo Pérez ganando su primera carrera en Fórmula 1. Estamos hablando del Gran Premio de Sakhir, 6 de diciembre de 2020, un día que parecía estar escrito para el drama, pero terminó siendo una celebración histórica para el automovilismo mexicano. El viejo sabroso arrancó quinto en el Gran Premio de Sakhir, pero quedó relegado hasta la última posición debido a una colisión con Charles Leclerc en las primeras curvas. En ese momento, cualquiera habría pensado, pues ni modo, será para la próxima, pero Checo Pérez, como un buen tapatío necio, pensó, ahora sí, agárrense, echó a andar su carro y con una estrategia de carrera quirúrgica, manejo de neumáticos casi poético y adelantamientos dignos de videojuego, Checo comenzó a remontar. Empezó poco a poco a rescatar lugares, uno por uno fue dejando atrás a sus rivales, y cuando gracias a un safety car que derivó en graves errores de Mercedes, el equipo intocable por entonces, ahí estaba él, con los colmillos afilados y la paciencia de quien ha esperado décadas por un momento de gloria. Sergio Checo Pérez, piloto de Racing Point, cruzó la meta en primer lugar, el primer mexicano en ganar una carrera del Gran Circo en 50 años, cuando lo hizo Pedro Rodríguez de la Vega en el Gran Premio de Bélgica en 1970. Además, el primer piloto en la historia en ganar una carrera tras ir último luego de la primera vuelta. Sergio lo había intentado desde su debut en 2011, había estado en podios, había tenido accidentes, incluso estuvo sin asiento gran parte de 2012, pero en ese día toda la espera y sufrimiento valieron la pena. Las lágrimas no tardaron en salir, ni las suyas ni las de medio México, porque no era solo una victoria individual, era la coronación de un sueño colectivo, una bofetada a la idea de que los pilotos mexicanos solo están para rellenar la parrilla. El impacto fue inmediato, portadas de periódicos, titulares internacionales, redes sociales ardiendo y muchas cosas más. En México, el tapatío se convirtió en sinónimo de orgullo nacional, hasta le pusieron el apodo del viejo sabroso. En el mundo ya nadie podía ignorarlo. Ese triunfo fue lo que lo catapultó directamente a Red Bull, uno de los equipos más competitivos del planeta. Y desde entonces lo ha demostrado. Es más que un piloto confiable, es un guerrero en la pista, un estratega nato y uno de los mejores pilotos de la actualidad. Aunque ahorita no tenga asiento hasta la publicación de este video. Aquel triunfo en Sakhir no solo cambió su carrera, alteró la historia del automovilismo mexicano, porque después de esa carrera ya no se habla de si un mexicano puede ganar en la Fórmula 1, se habla de cuándo lo volverá a hacer, ya que eso abrió el ostión para que lo lograra otras veces con Red Bull.
Porque hay goles que se celebran y hay otros que se cuentan como leyendas. Es imprescindible incluir en la lista de momentos en los que México dejó al mundo sin palabras al mejor gol de cabeza de toda la historia. Jared Borghetti no nació crack, se hizo a puro esfuerzo, goles y sueños. Originario de Culiacán, Sinaloa, este delantero alto, de mirada seria y remate letal, comenzó su carrera en equipos como Atlas y Santos Laguna, donde se volvió el terror de las defensas rivales. Una máquina de anotaciones, sobre todo con la testa. Con cada cabezazo y cañonazo que tocaba la red, Borghetti escribía su camino rumbo a lo más alto, la selección mexicana. Y entonces llegó Corea y Japón 2002. En la fase de grupos, México se enfrentaba la noche del 13 de junio a la poderosa selección italiana, en el Gran Ojo de Oita, en Japón. Los europeos, con figuras como Buffon, Maldini, Totti y Del Piero, se sentían confiados, pero Jared tenía otros planes. Corría el minuto 34 cuando Cuauhtémoc Blanco, sí, el hoy polémico político, exalcalde y exgobernador, le puso un pase quirúrgico por la banda izquierda. Borghetti, marcado por Paolo Maldini, así es, el legendario defensor y tercera generación del linaje Maldini, hizo lo impensable. Giró el cuerpo en el aire y conectó un cabezazazazo imposible que se coló al segundo palo de Buffon. Mamma mía, qué golazo. Fue un tanto que detuvo el tiempo, ni los narradores podían creerlo. Maldini solo pudo mirar. Buffon, como estatua de marfil, fue un espectador más y el mundo se rindió ante un remate de otro planeta. Ese gol no solo adelantó a México en el marcador, también entró directo en la historia de los mundiales como uno de los más bellos jamás vistos. Para México, ese cabezazo del zorro del desierto fue más que un gol, fue un grito de orgullo, un momento que le recordó a toda la nación azteca que sí se puede, que sus jugadores también pueden brillar en el máximo escenario. Aquella noche en Oita, Borghetti no solo rompió a una de las mejores defensivas del mundo, nos enseñó que hay goles que se celebran, pero hay otros que se cuentan como leyendas. Hubo una vez en la historia que una sonorense de 26 años provocó que todo México y el mundo entero contuviera la respiración por 48.89 segundos. El tiempo de la gloria. No se trató de un partido de fútbol ni una pelea de box, fue el día en que Ana Gabriela Guevara voló sobre la pista de atletismo en París para convertirse en campeona mundial y dejar su nombre tatuado en los registros sagrados del deporte mundial. En la noche del 27 de agosto de 2003, el Stade de France estaba lleno, los reflectores apuntaban a la pista de tartán y ahí, en la línea de salida de los 400 metros planos femeninos, se encontraba una mujer mexicana que estaba a punto de desafiar todas las probabilidades. La encomienda no era sencilla. A un costado tenía las velocistas más poderosas del orbe, como la estadounidense Sanya Richards, la jamaiquina Lorraine Fenton y la gran favorita para colgarse el oro, la bahameña Tonique Williams. Aquella noche el carril número 3 del Estadio de Francia tendría la dicha de acoger a la corredora más veloz que ha pisado su pista. Después del tiro de salida, Ana corrió tan rápido que sus adversarias únicamente le vieron el polvo. Nunca había sido tan veloz en su vida como aquella noche en París. Guevara rebasó la línea de meta con un tiempo de 48.89 segundos, por entonces el mejor tiempo de su carrera. México y el mundo tenían una nueva campeona mundial. La sonorense había vencido a las mejores, con corazón, disciplina y el orgullo de cargar una bandera tricolor en la espalda. Ese día no fue solo una victoria, fue un aviso de aquí estoy, al mundo del atletismo. Se convertía en la primera atleta mexicana en ganar una medalla de oro en una prueba de velocidad en un mundial de atletismo, pero más allá del oro, ese momento encendió el motor rumbo a Atenas 2004, donde un año después lograría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Su nombre ya era leyenda. ¿Y qué significó esto para México? En un país donde los reflectores suelen apuntar a otros deportes, Ana demostró que la excelencia también corre por nuestras venas, que el esfuerzo silencioso, los entrenamientos bajo el sol abrasador de Hermosillo, los kilómetros recorridos en la pista, valen la pena, que sí es posible llegar al podio mundial desde Latinoamérica. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que en México no se apoya al deporte, piensa en Ana Guevara, piensa en cada segundo de esos 48.89, piensa en el sudor, la entrega, el dolor y la gloria. El 11 de agosto de 2012 el estadio de Wembley se pintó de verde, blanco y rojo, y no por casualidad. Ese día la selección mexicana sub-23 le dio al país una de las mayores alegrías deportivas de su historia. Lograron lo que se pensaba imposible, ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, derrotando nada más y nada menos que al Brasil, el gigante sudamericano que lideraba la joven joya Neymar. Y no fue cualquier triunfo, fue una cátedra de pasión, estrategia y garra mexicana. Apenas al minuto 1, Oribe, el hermoso
Alfonso Peralta marcó el primer gol, sí, al minuto 1. La verde amarela apenas estaba entrando en calor y ya se veía abajo en el marcador. Oribe Peralta, primero importante, Oribe, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de Oribe Peralta, camiseta número 9! México está ganando en apenas minutos de juego y cómo impacta Oribe. Más tarde, ya en el complementario, el mismo Peralta metió el segundo tanto tricolor y aunque Hulk descontó casi al final, el 2-1 fue a la cédula tras escucharse el silbatazo final, un marcador histórico. Llega entonces el centro, remate Oribe, ¡gol! ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡No te mueras nunca, Oribe! ¡Te amo, Peralta! ¡Te amo, Peralta! ¡Doy todo por ti, Peralta! Pero este oro no se ganó solo con goles, fue el resultado de una generación de jóvenes mexicanos brillantes. Héctor Herrera, Marco Fabián, Diego Reyes, Giovanni Dos Santos, entre otros, fueron clave para todo el torneo. Y claro, no podemos olvidar al Chatón Enríquez, a Carlos Salcido y a Jesús Corona, el portero que atajó sueños brasileños como si fueran pelotas de playa. Le ganamos al gigante del deporte, con figuras como Thiago Silva, Marcelo, Hulk, Oscar y la superestrella Neymar. Pero ese día el equipo dirigido por Luis Fernando Tena jugó sin complejos, con el alma y con un país entero alentando desde todos los rincones del mundo. ¿Y qué significó esta victoria? Más que una medalla, fue un mensaje para el mundo. México puede brillar en cualquier cancha, hasta en las más exigentes. Fue inspiración para millones de jóvenes, un golpe de orgullo que unió al país en un grito: sí se pudo. Se ganó respeto, esperanza y una página dorada en la historia del balompié azteca, así como de los Juegos Olímpicos. ¡Robo en Las Vegas! ¡Este es un robo descarado! Te dije Carlitos, que solamente los jueces podían dar el triunfo a Márquez. A Pacquiao. Unas versiones decían que Manny no podía perder, ya que los intereses económicos que había de por medio se verían afectados. Un ejemplo, con la victoria de Márquez, los casinos hubieran estado obligados a desembolsar varios millones de dólares, pues las apuestas estaban 10-1 en contra del mexicano. ¿Quién debió llevarse la pelea? Házmelo saber en los comentarios. Manny retuvo el título welter del OMB y todo advertía que su rivalidad con Márquez había llegado a su conclusión tras un empate y 2 victorias para el filipino. No obstante, la historia les tenía preparado otros planes. Aún restaba un último baile, el gran episodio final con el que estos dos titanes darían por culminada su enemistad deportiva. Yo creo que esto no puede ser. Echan a perder todo un tiempo de carrera, echan a perder un largo entrenamiento fuerte y yo creo que es difícil luchar contra 4 peleadores o cuatro personas en el ring. Una noche inolvidable que sería bautizada por los dioses del boxeo como la pelea de la década. 306 días después del robo en Las Vegas, el 12 de septiembre de 2012, los medios de comunicación anunciaban a los 4 vientos el cuarto acto entre Juan Manuel Dinamita Márquez y Manny Pacman Pacquiao. Un todo nada considerado por la revista The Ring como la pelea del año y donde el ganador se colgaría el cinturón de campeón de la década otorgado por la Organización Mundial del Boxeo. El combate fue programado para el sábado 8 de diciembre con el Arena Garden del MGM nuevamente como sede. Después de 3 peleas, 108 minutos y 36 rounds, Pacquiao seguía liderando las apuestas, pero la diferencia ya no era tan amplia, con un 3-1 antes del campanazo inicial. Con su impecable contragolpe y físico impresionante, Dinamita apostaría por el knockout para no llegar a las tarjetas, mientras que Pacman Pacquiao buscaría retomar aquel punch que en el pasado le ayudó a tirar al mexicano en varias ocasiones. La campana sonó para dar inicio al asalto número 37, el cual mostró a un Juan Manuel Márquez muy precavido, mientras que el campeón en 8 divisiones diferentes era el que imprimía ritmo e intensidad a las acciones, permitiéndole anotarse el capítulo inaugural conforme los 3 jueces de la Comisión Atlética de Nevada. Mike Tyson aplaudía desde primera fila y después lo hizo en la Arena Garden en su totalidad, cuando cerca de consumirse el segundo minuto del segundo round, el Pacman entró de lo lindo con un izquierdazo que hubiera tirado a cualquiera, pero no al de Iztacalco. El guión fue
fue muy parecido al del primer asalto, pero Márquez impuso su ley durante los suspiros finales, atestando un izquierdazo al parietal y luego un cross derecho justo al estómago del filipino, quien según los jueces nuevamente se llevaba las cartulinas 10-9. Apenas sonó el timbre, Márquez sacudió la quijada de su adversario con un jab a la quijada, pero el Pac-Man se lo devolvió con una combinación doble a la parte alta y después un recto al rostro. Juan Manuel atacaba al cuerpo, principalmente al hígado, y quizá esto destanteó al filipino porque restando 1 minuto con 20 se comió una finta, bajó la guardia y fue ahí que la noche comenzó a hacerse mágica. Por primera vez en 39 episodios, Dinamita era capaz de mandar a la lona a Manny Pac-Man Pacquiao, que no vio venir el hook del mexicano y se fue a bruces ante los impresionados rostros del respetable. Tras el conteo, Márquez salió a buscarlo y todavía le dio más castigo, pero el Pac-Man pudo terminar en pie e incluso se envalentó durante los últimos segundos. 10-8 le correspondieron las tarjetas al mexicano, igualando los puntos de la contienda. Los dos están esperando, ¿no? Sin embargo, para el cuarto episodio, en lugar de utilizar el factor psicológico a su favor y salir a noquear a su oponente, lo dejó respirar, teniendo como lo más rescatable este zurdazo entre la mejilla, ojo y quijada, y lo más deplorable de esta triple combinación que se dejó entrar. Ya en el quinto piso, Pacquiao lucía totalmente recuperado, mientras que un Dinamita cauto y al acecho buscaba el momento preciso para castigar a su contrincante. Manny desempolvó la zurda y primero lo conectó con un red para posteriormente repetir, pero con uno más poderoso que mandó a ras de suelo al guerrero azteca. Juanma reaccionó con un izquierdazo al parietal, pero se la cobraron en breve con la misma moneda, y lo que todo México temía comenzaba a suceder. El Pac-Man tomó terreno y se anotaba el round gracias a sus poderosos entres como este 1-2, que puso en predicamentos al de Ciudad de México hasta que chilló la campana. Parecía que Dinamita había perdido la brújula, ya lucía una cortada en la nariz y los fantasmas del pasado comenzaban a rondar el Arena Garden, que ahora se volcaba en favor del filipino. Una ventaja que es visible, una ventaja se va a acabar ya este capítulo donde el filipino quiere terminar al peleador mexicano. Llegó la campana. Arrancó el sexto asalto y sabiendo de su gran momento, el público coreaba a Manny, mismo que salió de cacería en búsqueda del tiro de gracia que acabara con el ensangrentado Márquez, que ya tenía la nariz rota y al que le entraba casi todo. No obstante, cuando todo lucía perdido durante el último segundo del capítulo, Juan Manuel Márquez sacó el as bajo la manga y como sabía que el Pac-Man fintaba siempre antes de entrar, lo esperó para contragolpearlo con una derecha casi mortal, poderosa, terrible, mítica, histórica. Lleno de valentía, de poca inteligencia. Ahí acabó todo, con un Pacquiao que cayó a plomo boca abajo y que tardó más de 1 minuto en recuperar la conciencia. Sin duda estábamos ante el knockout del año, con el cual Juan Manuel Márquez hacía con el título de campeón de la década y demostraba que siempre confió en su forma de pelearse al filipino, quien corrió con suerte en los anteriores combates. Márquez y Pacquiao nunca más volvieron a pelear entre sí y de esta manera le ponían punto final a su rivalidad. Después de recorrer los 10 momentos que redefinieron el deporte y dejaron claro que México juega en grande, no podíamos cerrar sin una mención honorífica muy especial. Este bonus track celebra 5 gestas épicas que también paralizaron al mundo y que merecen su lugar en la historia, breves pero inolvidables. Los pugilistas Ricardo Delgado y Antonio Roldán se alzaron con el oro, lo mismo que el nadador Felipe El Tibio Muñoz, quien dominó la prueba de los 200 metros libres con tan solo 17 años. Además se metió a los libros de la historia por ser el primer y único atleta azteca en ganar una medalla dorada olímpica de natación. El andarín Ernesto Canto, en una demostración de resistencia y técnica impecable, se llevó la medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros. Por su parte, Raúl González, otro destacado marchista mexicano, obtuvo la medalla de oro en los 50 kilómetros, estableciendo un nuevo récord olímpico. Además, compartió podio con Ernesto Canto, haciendo el 1-2 en la prueba de 20 kilómetros. El golazo de Manuel Negrete en el Mundial del 86 firmó una de las obras maestras del fútbol
gol, volea acrobática, precisión milimétrica y estallido de júbilo en el Azteca. El gol fue tan bello que la FIFA lo eligió como el mejor en la historia de los mundiales, una postal eterna. Andy Ruiz noquea a Anthony Joshua en 2019. El Destroyer sorprendió al planeta cuando derribó al campeón invicto Anthony Joshua en Nueva York. Nadie lo veía venir, pero Andy lo hizo con puños, corazón y una sonrisa que se hizo viral. México tenía un campeón mundial de peso pesado. La Universidad Nacional derrota al Real Madrid en el Bernabéu. En un templo del fútbol como el Santiago Bernabéu, los Pumas rugieron fuerte en 2004. Vencieron al Real Madrid por la mínima y se llevaron el trofeo Santiago Bernabéu, algo que pocos clubes no europeos han logrado. Fue una noche mágica. Pachuca, campeón de la Copa Sudamericana en 2006. El equipo de la Bella Irosa hizo historia al ser el primer club mexicano y el único hasta ahora en ganar un trofeo oficial fuera de su confederación. Venció a Colo-Colo en la final y puso a México en la cima del fútbol sudamericano. Y no olvidar a todos esos deportistas que han llevado la bandera de México siempre en alto, en Juegos Olímpicos, en competencias mundiales. Pero dime, ¿te gustarían más videos como este? Házmelo saber en los comentarios. Después de haber recorrido todos estos momentos épicos en los que el deporte mexicano dejó al mundo sin palabras, llegó la hora de decir adiós y despedirnos. Te pregunto, ¿hicimos una buena elección? ¿Qué otros pasajes te gustarían ver para una segunda parte? O si te gustaría ver una segunda parte. Como te dije arriba, házmelo saber en la caja de los comentarios y nos vemos en la próxima entrega para vivir juntos un nuevo y apasionante viaje por lo mejor del mundo deportivo.